Bendiciones para todos en el poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Soy el pastor Emilio Blanco y te damos la más cordial bienvenida a un nuevo podcast, Un Consejo a Tiempo, porque es mejor un consejo a tiempo que fuera de tiempo, porque fuera de tiempo nosotros sencillamente no queremos las cosas. Hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo, pastor de la Iglesia Pentecostés Unida Internacional en Colombia, allá en Bucaramanga, en Las Cumbres. Es una bendición grande. El pastor Enoc Hernández. Dios me lo bendiga, reverendo. ¿Cómo está usted? Bien, mi hermano Emilio Blanco. Dios le bendiga a mi pastor. Los saludo esta noche en el nombre de Jesús y a todas las personas que nos escuchan y ven este podcast. Dios le bendiga. Una bendición, hermano, estar con ustedes y muy bien. Todos estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, reverendo. Es una bendición porque vamos a hablar de un tema bien interesante. Vamos a hablar de un tema que es profundo, pero al mismo tiempo es fundamental para lo que es el cristiano, porque vamos a hablar de la obediencia. Pero ¿qué tipo de obediencia? La obediencia precisamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque el que no obedece lo que dice la palabra del Señor, terminará obedeciendo lo que le dice el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso es importante la obediencia. Nosotros obedecemos desde pequeñitos. Cuando nacemos, tenemos que obedecer a nuestros padres. Luego vamos creciendo, tenemos que obedecer entonces en el colegio a los profesores. Tenemos que obedecer entonces en la universidad a los docentes. Luego tenemos que obedecer en el trabajo, los que están trabajando en una empresa, a los que están allí al frente de esa empresa. Pero cuando llegamos a la iglesia tenemos que obedecer la palabra del Señor. ¿Y qué significa obediencia? Según el diccionario de la Real Academia Española, obediencia significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece, de una manera o de una ley. Es decir, lo que establece. Lo que está en la palabra del Señor es lo que está establecido por nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué nos puede decir en este sentido el reverendo Enoc Hernández? Amén, hermano Emilio. Mire que me llama mucho la atención un texto en Josué capítulo 1, versículo 8. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, hermano Emilio, que estas palabras no son de Josué. Josué las escribió porque el Señor se las dijo y le dijo el Señor, nunca se apartará de tu boca, es de la boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y mire que hay un resultado. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Está comprobado, hermano Emilio, que una persona que lee, incluso salió un estudio hace unos años atrás, que una persona que lee la Biblia 2, 3 veces a la semana, esta persona, pues digamos que su rendimiento espiritual no es mucho. Y sometieron como a 40,000 personas en todo Estados Unidos, cristianos de diferentes organizaciones, y que los que leían la Biblia 2, 3 veces a la semana. Y el resultado no era mucho, pero la persona que leía más de 4 veces a la semana dice que la fe subía un 200%. Wow. La pornografía, los que eran adictos a la pornografía, dice que dejan la pornografía un 61%, el alcoholismo un 50%, y que la persona, pues como ya dije, cree un 200%, crece la fe. Bueno, y hay más números ahí en la investigación que hicieron estas personas, científicos allí con los cristianos sobre la palabra de Dios, encontraron todos estos beneficios de leer la palabra. Y mire que aquí nos habla de un beneficio en Josué 1:8. Dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para
dice allí, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire que una persona que empieza a estudiar la palabra, hermano Emilio, esa persona empieza a cambiar patrones de conducta, de estar confesando la palabra, de estar leyéndola, oyéndola, hace que esa forma, esa crianza y esa vida y las cosas que ha vivido cambia su forma de comportarse, su forma de vivir y empieza a obedecer a Dios. Eso lo llaman, los psicólogos lo llaman hoy en día, lo llaman, ay Señor, se me fue la palabra, una programación neurolingüística. Cuando alguien está leyendo algo consecutivamente, lo está repitiendo, eso se llama programación neurolingüística. Y la Biblia nos habla mucho de eso. Tengo más textos de eso, hermano Emilio. ¿Qué piensa usted? No, poderoso, reverendo, de verdad que sí. Es decir, que la obediencia se fundamenta cuando escudriñamos la palabra del Señor. Porque una persona que no lea la palabra de Dios, obviamente no la va a obedecer. Porque la Biblia dice que la fe entra por el oír palabra de Dios, ¿verdad? El oír palabra de Dios. Qué bueno, cuando nosotros estamos escudriñando la palabra del Señor, podemos estar, esa palabra puede estar entrando en la vida de esa persona y obviamente tiene unas posibilidades muy ciertas de que la obedezca. Usted está hablando de que el que la lee por lo menos 4 veces a la semana. Ahora imagínese una persona que tenga la costumbre de leer y poner en práctica la palabra del Señor los 7 días de la semana. El crecimiento espiritual debe ser maravilloso, ¿no cree usted, reverendo? Hermano Emilio, mire algo que dijo el Señor Jesús. Nos dio una pista o una clave muy buena. Lo que dice Mateo 13:19, explicando el Señor sobre la parábola del sembrador. El Señor dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador, y dice el 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, voy a resaltar aquí algo. Dice, cuando alguno oye, bueno, la oyó. Dice, y no la entiende, viene el malo y arranca lo que fue sembrado. Una preguntita ahí sencilla. Si no lo entendió, ¿qué fue sembrado? Es que esa semilla es muy poderosa. Que aunque no la entienda, hay algo que se siembra. Lo que pasa es que pues hay un final muy desafortunado y es que es arrancado, ¿no? Pero la palabra es tan poderosa que cuando alguien la escucha, así no la entienda, en el corazón está sembrado. Y es que vuelvo a leer el texto, es impresionante lo que el Señor nos dice ahí. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, dice, y arranca lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, mi hermano, cuando una persona oye la palabra, es sembrado. ¿Qué es sembrado? Es sembrado temor, es sembrado, digamos, allí ese deseo de buscar de Dios. Es lo que llamamos la regeneración en una persona que llega a la iglesia. Cuando empieza a escuchar la palabra, esa persona quiere cambiar, quiere hacerse bautizar, quiere dejar las cosas. Empieza la palabra de Dios, que es el mismo Espíritu. Eso dice San Juan 1:1, ¿no? Porque en el principio era la palabra era con Dios, o el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ese verbo empieza a trabajar y a formar y a hacer la parte de la regeneración, y entonces nos lleva a una obediencia tremendo. Y el 13:23 dice que el que escucha la palabra y la entiende da fruto al 100, al 60 y al 30. O sea, escuchar la palabra es algo impresionante. Es tan fuerte que tiene raíces, así la persona no la entienda, y crece en el corazón. Lo que pasa es que como no la entendió, la arranca el enemigo. Amén. Así es. Así es, reverendo. Fíjese que entonces lo vital es poder entender la palabra del Señor.
entenderla. El que no entiende la palabra de Dios, sencillamente no la va a poder obedecer. Por eso es que la obediencia está fundamentada en esa palabra. Uno tiene que aferrarse a la palabra. Me aferro a la palabra, la creo, la vivo, la entiendo y doy fruto en abundancia. Porque la obediencia definitivamente son esos frutos maravillosos del Espíritu. Imagínense un cristiano sin obediencia. No puede ser cristiano, porque un cristiano tiene que obedecer la palabra. Mire que la misma historia nos enseña, ¿no? La Biblia nos muestra la historia de Israel desde Abraham hasta Esdras. ¿Cómo fueron los hijos de Abraham? ¿Cómo fueron los nietos de Abraham? Israel mismo, que tentó al Señor en el desierto, en la tierra prometida, aún mataron sus profetas. Israel fue desde Jacob, digámoslo así, hasta Esdras y Nehemías. La Biblia nos muestra como una fijación en el pecado y en la desobediencia del pueblo de Israel. Pero cuando llegan a Esdras, hermano, en el año 450, 440 antes de Cristo, Esdras empieza a enseñar la palabra y dice, y nos cuenta la historia, hermano, y la misma Biblia, que el pueblo de Israel, después de la enseñanza continua, en esos 49 años de edificación del templo y los muros, fue tan tremendo el trabajo de los mismos sacerdotes que, hermano, de ahí la historia nos narra que fue el pueblo monoteísta, o sea, que creyó de ahí en adelante, creyó en un solo Dios hasta el día de hoy. ¿Sabe a qué se debe? A la repetición de la palabra. Y ellos todavía lo practican. ¿Sabe desde cuándo empezó el Shema? Desde Esdras. El Shema es Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. O sea, la repetición de la palabra en todo momento. Es por eso que Proverbios dijo, instruye el niño en su camino. ¿De qué manera se instruye? Como dice Deuteronomio 6:7, repetirá la palabra, la pondrá en los postes, al salir, al entrar. En todo momento están hablando la palabra. Eso entra por los oídos, agarra raíces en el corazón y se inunda el corazón y habla la boca lo que hay allí, lo que ha oído, lo que siente. No sé si me hago entender, pero la palabra entonces es abundante en boca de los padres, en boca de la iglesia, en boca de los maestros, y esto da fruto. Y dice el de Proverbios, cuando fuere viejo, no se apartará. Quiere decir, reverendo, que la persona que cierra sus oídos a la palabra de Dios se convierte entonces en desobediente de esa palabra, porque cerró sus oídos. Porque vemos entonces personas que inclusive han nacido en hogares cristianos, donde se le ha enseñado, donde se le ha repetido la palabra, sin embargo ellos han cerrado sus oídos, porque hay gente que usted le está hablando y tienen los oídos cerrados, ellos no están captando nada, ellos tienen su corazón en otra parte. Si usted le está hablando, ellos cerraron su corazón, ellos cerraron sus oídos. El que cierra sus oídos, entonces se va a convertir automáticamente en un desobediente a la palabra. ¿No es cierto, reverendo? Sí, mi hermano. Hay dos cosas ahí, ¿no? Porque una hermana me decía a mí, hermano, yo llevé a mis hijos a la escuela dominical, yo los llevé a la iglesia y cuando tenían 14, 15 años del pelo los llevaba. Entonces yo le dije, hermana, usted los llevaba a la iglesia, pero les explicaba para que ellos entendieran que se sentaba en la casa y retroalimentaba, como dice Deuteronomio 6:7. ¿Qué le pareció el culto? ¿Sí entendió sobre la venida del Señor? ¿Sí sabe que Él viene hasta las nubes? ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Y usted? Entonces el niño puede estar con uno en la iglesia, pero ellos son muy fácil de perder la concentración. Por eso el padre debe retroalimentar, debe volver a acostarse, a levantarse.
Entonces esta hermana me decía que había llevado a los hijos, pero nunca se había sentado a explicarles para que entendieran. Entonces ellos estuvieron allí, pero no entendieron, lo primero. Lo otro es también, lo segundo es que sucede, hermano, que la persona cierra su corazón y así le expliquen la palabra, no la quiere entender, no la quiere recibir, no abre su corazón. Y el Señor no es maleducado, Él toca y si le abre entra y si no, no. Definitivamente, o sea que al cerrar su corazón, esa palabra no va a entrar donde tiene que entrar, porque hay que abrirle el corazón a la palabra para poder entonces obedecerla. Qué bueno es obedecer la poderosa palabra del Señor. Fíjense lo que dice aquí, 2 Corintios capítulo 10 y el verso 5, dice en el nombre glorioso de Jesús, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, ¿cómo puedo entonces llevar esos pensamientos? Quizás que hay pensamientos que no te van a edificar, no te van a favorecer, pero cuando llevas esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, entonces comienzas a dar fruto, reverendo. ¿No es cierto? Amén, así es. Y hermano, permanecer en la palabra, la persona nunca se debe apartar de su boca ese libro. Mire lo que dice San Juan también, capítulo 8, con ese texto que usted dice es impresionante, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, nunca se apartará, si permaneciereis, llevando cautivo todo pensamiento. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis hijos, mis discípulos, mis consentidos, bueno, como usted quiera decirle, mis aprendices, y conoceréis la verdad. No va a haber libertad si no permanecemos en la palabra. No va a haber, la persona no puede ser libre. Sí, es que queremos saltar al versículo 32 de una, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo leí la Biblia una vez, yo me arrepentí, yo fui a la iglesia. Yo voy a la iglesia cada rato, pero que yo me ponga a meditar en la palabra, que yo lea la Biblia en la semana, que yo esté pendiente de los puntos, de todo, a ver qué enseñan. Ay, eso no, porque ya creo una vez. No, la palabra de Dios nos dice permanecer, nunca se apartará. Como dice el Salmo 1, si meditas en la palabra de día y de noche, será como árbol plantado. Entonces, ahí está la prosperidad, la libertad y la bendición. Claro que sí, en aferrarse a esa palabra, ¿verdad? En vivir esa palabra, en creer esa palabra. Y esa palabra, la repetición de esa palabra. Por eso es que hay veces que nosotros como pastores, hay mensajes que se los repetimos a la iglesia en varias oportunidades. ¿Verdad? ¿Cuántas veces de repente usted ha predicado con respecto al tabernáculo? ¿Cuántas veces quizás ha predicado acerca de la obediencia? ¿Cuántas veces ha predicado acerca del diezmo, la ofrenda? Es decir, muchas veces se repite. Y quizás algunos dirán, pero ¿por qué tiene que repetir? Si yo escuché eso hace un año. Yo lo repetí, él predicó eso hace más o menos como 3 años, predicó ese mensaje, ¿no? Pero es que hay que repetirlo, porque se trata de repetir, porque una constante repetición de la palabra del Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque la palabra de Dios es como un océano y nosotros somos un barquito apenas. Y qué bueno poder navegar en ese océano precioso de Dios que es la palabra del Señor y escudriñarla. Y qué bueno que hay un pastor que pueda permanentemente ser como un martillo que quebranta la piedra por medio de la poderosa palabra del Señor. ¿No es cierto, ministro? Amén, hermano, así es. Lo mejor, hermano Emilio, lo que estamos hablando es que una de las partes para uno ser obediente, o la clave para ser obediente, es estar atentos a la palabra de Dios. Atento. Acercarnos, como le dijo Samuel a Saúl, es mejor la obediencia. Amén. Entonces, y el entendimiento, entonces es acercarnos cada día más a la palabra, estar muy pendiente de eso, estar leyéndola, dándole fono, sonido, no se apartará de tu boca.
oyéndola, leyéndola. Hay gente que dice, no, ¿qué está haciendo? Leyendo la Biblia. Pero la lee, no, es que aquí en la mente. No, usted quiere doble efecto, léalo con sus ojitos, medítelo, pero también dele sonido para que vuelva a sus oídos a escuchar esa palabra que es viva, es energía en la boca de las personas. Es poder de Dios, ha salido de mí. Poder, otra traducción dice, ha salido de mí energía, ha salido de mí dinamita, ha salido de mí poder. Entonces, cuando una persona confiesa la palabra, los demonios tiemblan. Pasa corriente, la gente siente descarga, habla en lenguas, algunos se erizan la piel, algunos sienten el quebrantamiento, porque la palabra es fuerza, es poder, es energía, es espíritu, es soplo. En fono, en confesarla. Y lo maravilloso de la palabra también es que es como cuando estaba allí el lavacro, ¿no? Antes de entrar a lo que era el lugar santo, los sacerdotes y el sumo sacerdote tenía que pasar por el lavacro y tenía que lavarse las manos y lavarse los pies. Eso es tipo, por supuesto, de mirarse, porque el lavacro era como un tipo de espejo. Ellos tenían que mirarse, pero mirarse a la luz de la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros, porque usted puede mirarse a la luz de este mundo y esa luz no ilumina lo que tiene que iluminar. Pero a la luz de la palabra del Señor, todos los pecados quedan al descubierto. Y en ese sentido nosotros nos tendremos que volver obedientes. Cuando nosotros nos vemos en un espejo, es precisamente para quitarnos, de repente estamos despeinados, o de repente tenemos la camisa arrugada, la corbata no la tenemos bien colocada, nos miramos en el espejo para arreglarnos, para acomodarnos. Bueno, igual funciona la palabra del Señor. La palabra del Señor, el que quiere ser obediente, tiene que mirar la palabra del Señor. Y como usted decía, reverendo, tiene que hablarla en voz alta también, para que no solamente la mira, la lee, la entra por el oído. Es decir, es una palabra viva que mantiene al creyente aferrado a la vida, a la esperanza, al amor. Es una bendición, reverendo. Nos quedan 3 minutos de este maravilloso podcast. Nosotros agradecidísimos con usted que aceptó, por supuesto, la invitación, y queríamos, por supuesto, su reflexión final y sus palabras de despedida, y además que nos regalara una oración, porque es importante la oración. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, y gracias a Dios, pues, estamos hablando con un pastor que es justo delante de los ojos del Señor. Yo sé que la oración que usted haga, el Señor la va a oír, y no solamente que la va a oír, sino que la va a responder, ministro. Amén. Hermano Emilio, muchas gracias por la invitación, y a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio, quiero invitarlos. Reflexionemos en la palabra, meditemos en ella. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sí, y dice, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Después de que la persona cambie su patrón de conducta, viene la bendición. Lo mismo pasa en el Salmo 1. Dice que el que medita en su ley de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. El mismo Señor Jesucristo dice que el que permanece en su palabra es verdaderamente su discípulo, y ahí es donde viene la verdad, nos hará libre. Entonces lo mejor que nos puede suceder a nosotros es que tenemos una fuente de vida eterna, amén, una fuente de poder que es la palabra de Dios. Invito a meditar en ella todos los días, a buscar su presencia. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a llamarle al Señor que nos ayude y nos bendiga. Gracias, hermano Emilio, y gracias a todos los hermanos. Salúdeme a su familia. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque por ella sostienen los cielos y la tierra. Todo pasará menos tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado ese poder en boca nuestra. Romanos 10,
versículo 8 dice, muy cerca de ti está la palabra en tu boca. Esta es la palabra de fe que anunciamos. Ayúdanos, Señor, a mantener con esta palabra de fe todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, gloria al Señor. Es una bendición. Bueno, este podcast, un consejo a tiempo. Saludamos a todos los que nos ven a través de YouTube. Invitamos a suscribirse a este maravilloso canal y, si es posible, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo video. Y los que nos están viendo a través de la página del Pastor Emilio Blanco en Facebook, denle un pulgar arriba, que ya somos casi 6,000 allí en la página y queremos que sean muchos más para que puedan escuchar la palabra de Dios que edifica, que da vida y que da vida en abundancia. Hermano Enot, un abrazo en la distancia, que Dios me lo bendiga poderosamente. Saludos también a su familia y la paz de Cristo para todos ustedes. En el nombre de Jesús nos despedimos. Bendiciones.